días a todas y todos. Hoy estamos con Laura Calvo, que es Marketing Manager de Aliaxis. ¿Qué tal, Laura? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Si quieres, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? Bueno, pues llevo 20 años, que ya suena muy fuerte, pero sí, 20 años trabajando en marketing y la mayoría de mi carrera ha sido en sector industrial. 10 años en una empresa que era mayorista y fabricante de material de oficina y ahora ya 6 años en una empresa que fabrica material para conducción de energía y agua. Así que, bueno, es como una opción que no tienes no es tu primera opción, ¿no? Cuando sales de estudiar marketing, pero es verdad que es un mundo apasionante en el que hay mucho que hacer desde la parte de marketing y a mí me ha enganchado y aquí estoy. Intercalando otras experiencias en startups, fintech, o sea, también he querido probar otras cositas, pero sí. ¿Y qué es lo que más te motiva de trabajar en el marketing industrial? Pues la verdad es que yo creo que son dos cosas. Por un lado, que en muchos casos está todo por hacer, entonces tienes la posibilidad de definir cómo lanzarte al mercado, con qué mensajes, qué canales activar y entonces ves como un impacto muy directo y muy rápido. Porque a lo mejor, por ejemplo, en mi última experiencia, pues nos metimos muchísimo más en canales digitales que han sido clave para que la marca se posicione en el usuario final, ¿no? Aunque no les vendamos directamente. Y eso lo hace muy estimulante porque además hoy en día con presupuestos muy acotados, si hay un buen foco y criterio, puedes conseguir impactos muy interesantes. Y por otro lado, el trabajar con perfiles técnicos y con producto muy técnico, ¿no? Porque muchas veces hay unas inversiones enormes en innovación y en desarrollo, pero ves que falta ahí una pieza y es que no están conectando con la necesidad real del mercado y ahí es donde marketing aporta muchísimo valor, ¿no? En convertir esa innovación en el caso de uso real y relevante que va a hacer que active la demanda. Entonces yo creo que esas dos partes son las que más me motivan. Aprovecho tu respuesta para preguntarte, como has dicho que tenéis productos pues, muy técnicos, ¿cómo haces para llegar de forma emocional? Pues la verdad es que yo creo que el marketing es profundamente técnico, ¿no? Entonces yo creo que me gusta encajar esa parte del producto técnico con que el área en la que trabajamos, aunque haya gente que vea el marketing como 100% emocional, es súper técnico, haces, te sabe, pruebas, mides. Y la parte emocional, yo creo que la clave es no ir a emociones genéricas, sino entender muy bien a quién te diriges y qué necesita. Y en muchos casos en entornos industriales son tres partes. Son reducir la incertidumbre, crear confianza, que es clave para la decisión, y luego demostrar que esa solución tiene el uso práctico que estás explicando, ¿no? Y yo creo que con esas tres patas tocas esa parte emocional que es clave en decisores profesionales. Y ahí para conseguirlo es muy importante que el marketing sea riguroso y claro, que tengas mensajes muy consistentes y que manejes muy bien los datos y los elementos objetivos sobre la solución. Entiendo que es como, es decir, tú tienes un montón de información de este producto y es como simplificar al máximo esta información para que le llegue de la forma más fácil posible al usuario. Yo creo que repetimos mucho lo de hacer fácil lo difícil y Sí. sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que hay un punto que más que simplificar es priorizar y decidir qué vas a contar y qué no vas a contar del producto, dependiendo qué es lo que realmente le interesa a tu cliente final, porque no tenemos, o sea, la realidad es que el público no tenemos capacidad de absorber toda la información, sino que te quedas con lo que realmente soluciona tu problema, ¿no? Y eso es crítico a veces internamente en las empresas, en las organizaciones industriales, porque no vas a contar todo lo que hace el producto. Y detrás de eso hay tanta inversión en desarrollo y en innovación que a veces es duro asumir eso, pero para mí la clave es priorizar, decir, qué es lo que vamos a contar porque sabemos que es realmente lo que mueve al decisor. En cuanto a comunicar, ¿cuál crees que es el mayor desafío que tienes ahora mismo? El mayor desafío en comunicación, yo creo que es un poco continuando con lo que estamos diciendo, ¿no? Más que de comunicación es de enfoque, porque muchas veces en entornos industriales la comunicación nace del producto y nos olvidamos de a quién le resuelve un problema, ¿no? Entonces yo creo que es cambiar ese eje de gravedad y poner en el centro qué estamos resolviendo, para quién es importante resolver esto,
quién decide, quién prescribe, quién utiliza después y adaptar los mensajes a cada uno de esos públicos. Yo creo que ese es el mayor reto. En cuanto al futuro, ¿qué tendencias crees que están por venir? Yo creo que las tendencias que ya están aquí en marketing industrial, pero que se van a potenciar es, en primer lugar, que el marketing esté mucho más pegado al negocio, que no sea un área de soporte, sino que esté generando demanda real y para eso tiene que trabajar muchísimo más de la mano de ventas involucrado y utilizando métricas reales. O sea, ya no nos valen las métricas de vanidad, sino conversión real. Y ese diálogo ventas marketing. Eso por un lado. En segundo, diría lo que ya hemos hablado también del cambio de producto a cliente. Tenemos un producto técnico, hay muchas cosas que contar sobre él, pero hay que enfocarse en qué es lo que conecta y qué es lo que resuelve. Y por otro lado, un marketing más inteligente en cuanto a data, con todas las posibilidades tecnológicas que tenemos ahora mismo y con los canales digitales, para que realmente active demanda. ¿Esto crees que lo podemos aprovechar a través de la IA o de momento es algo inseguro? A ver, yo creo que estamos viendo como usos muy puntuales, ¿no? Subir dos catálogos, el tuyo y el de la competencia, y que te lo compare, o sea, como trabajo muy masivo. En la generación de ideas también lo estamos utilizando mucho y en la data va a ser clave, o sea, porque realmente ya no tenemos capacidad para asimilar. Además, muchas veces en entornos industriales trabajas con un número tan grande de referencias de producto que para el manejo de tanto de data de análisis como de datos que tú vas a ofrecer a tu cliente, a tus distribuidores, cuando trabajas con distribución, va a ser clave, porque sobre todo para mí es para la capacidad de manejar grandes volúmenes. Por lo tanto, supongo que crees que es bueno, ¿no? Que podemos aprovechar la IA en el tema del marketing. Es bueno, pero es peligroso. O sea, es peligroso en el sentido, como todo en la vida, ¿no? Todo gran poder, ¿no? Implica una gran responsabilidad. Porque es verdad que cuando ves marketing como un área de soporte, que está haciendo solo folletos o traduciendo algo a un soporte, claro, puedes decidir, oye, eso lo hace la IA y lo hace muy bien, y esa parte operativa creo que la va a poder hacer. Pero no tenemos que olvidarnos de todo lo que hemos hablado al principio de a quién nos dirigimos, con qué nos dirigimos, estratégicamente qué mensaje o qué características de nuestro producto son las que queremos activar en el mercado. Entonces, eso la IA nos podrá recomendar, nos podrá comparar qué están haciendo los competidores, pero todavía necesitas ese pensamiento estratégico. Entonces, yo creo que el riesgo es simplificar y creer que la IA me va a sustituir. Probablemente reduzca horas de trabajo, pero es importante que sepamos qué hace, ¿no? Que la pongamos a lavar los platos y no a crear poemas, ¿no? Lo que ahora hablamos mucho con la IA. En esto, creo que el otro día vi una publicación de Instagram de esto y pensé, tal cual, ¿sabes? No tenemos una IA que me lave los platos, pero sí alguien que piense por mí. Y creo que en cuanto a tema de estrategia, toda la razón, porque al menos creo que de cara al futuro es muy difícil que la IA pueda llegar a ser estratega. O sea, que tendrá muchos conocimientos y a lo mejor te puede generar algo, pero el pensamiento creativo me parece que es algo que es imposible de que una IA te pueda resolver. Por lo tanto, te puede alimentar con mucha más información, ¿no? O sea, incluso cuando tú estás preparando esa estrategia, pero, o sea, yo creo que es como tener otra persona en el equipo, otro grupo de personas en el equipo generándote, pero alguien tiene que estar dirigiendo y con la batuta y decidiendo, sí. totalmente. Cambiando de tema, te quería preguntar, en este sector, que es un sector muy masculinizado, ¿qué podemos hacer para dar visibilidad a las mujeres? Para mí, yo creo que es clave que creemos red entre nosotras, porque muchas veces en organizaciones industriales existen espacios no oficiales de visibilidad y de influencia y a veces no es tan fácil como para nuestros colegas masculinos acceder a ese espacio, ¿no? Entonces, a igualdad de talento, a veces la falta de visibilidad no te da el mismo impulso o las mismas oportunidades. Entonces, yo creo que debemos ser todas muy intencionales en tres cosas: en crear comunidad, en mentorizar y en compartir.
creo que tenemos que compartir proyectos, tenemos que recomendar a otros profesionales para que se incorporen a roles. Tenemos que abrir puertas y todo muy desde la generosidad. Porque yo creo que cuando tienes esa red, aparte de ganar visibilidad, se desarrollan los perfiles y se naturaliza la presencia de profesionales mujeres en entornos industriales, ¿no? Entonces yo creo que está en nuestra mano y que nosotros podemos crear esos espacios. Totalmente. Si ahora entrara a trabajar alguien muy joven en tu empresa, que sea una mujer de marketing, ¿qué consejo le darías? Pues el consejo yo creo que sería que no intente encajar a toda costa. Es una realidad que va a notar en momentos que hay situaciones en las que a lo mejor le tratan distinto a sus colegas y puede ser que la tendencia o incluso yo misma cuando era más joven intentar mimetizarte. Y yo creo que como mujer muchas veces has desarrollado durante tu experiencia otras habilidades como más de observación, más analíticas ante una decisión o de propia resiliencia ante distintas situaciones y creo que es bueno que traigas eso que es diferente a la mesa, porque al final los equipos diversos, para mí la diversidad no va de que tengamos que cumplir algo por ética o una cuota formal, sino que cuanta más diversidad tengas en la mesa, mejores decisiones tomas porque tienes más información. Entonces yo creo que es encontrar en qué tú eres buena, en qué eres diferente y traerlo más que como una debilidad, como un extra de valor que aportas al equipo. Una fortaleza, sí, 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 totalmente. ¿En tu carrera ha habido una persona clave o referente que digas, esta persona para mí, o sea, ha sido un apoyo, ¿no? O alguien en quien, sobre todo si ha sido alguna mujer. Pues la verdad es que, o sea, referentes sí, pero no tantos, porque cuando era más joven no he tenido tanta posibilidad de trabajar con jefas mujeres, siendo honestas, pero siempre recordaré mi primera jefa cuando yo era becaria, pero probablemente en un entorno de la banca muy masculinizado también y teniendo que mimetizarse mucho con los roles masculinos. Así que si tuviese que destacar a alguien, destacaría en este caso a un hombre, pero porque fue un director general que me dio mi primera posición en dirección. Entonces, un poco hablando, como hablábamos de lo importante que es el acceso, que a veces es tan importante como el talento o más, claro, tú puedes aprender mucho, puedes formarte, pero al final aprendes siendo parte de las decisiones, estando en la mesa en la que se decide, escuchando, tomando tus propias decisiones en entornos reales. Y entonces esta persona me dio el acceso y para mí cambió ya toda mi trayectoria profesional, ¿no? Entonces, abrir las puertas es importante y yo por eso recordaría a esa persona si tengo que destacar a alguien. Vale. ¿Y qué te dirías a ti misma al principio de tu carrera? Me diría que tenga paciencia. Yo creo que al principio de mi carrera quería demostrar, acelerar, no cometer errores y al final el proceso y la experiencia en lo que aciertas y en lo que no aciertas es lo que te da el criterio para el futuro, ¿no? Y intentar acelerar ese proceso solo pone presión innecesaria y no lo recomiendo. Así que yo diría paciencia y confía en el proceso. Vale, y en cuanto a este tema, por último, preguntarte, ¿en algún momento de tu trayectoria profesional has sentido que has tenido que demostrar más mujer? Sí, y, y creo que es una opinión bastante compartida, pero también te digo que no me lo tomo como algo personal. O sea, entiendo que son inercias que se dan según en qué entornos y ahí lo mejor que puedes hacer es centrarte en el valor que aportas y no intentar tampoco sobrecompensar, ¿no? No ponerte más presión, sino centrarte, oye, en lo que sabes hacer, en aprender y en aportar valor, porque al final eso a ojos de todo el mundo, pues bueno, pues es indiscutible y al final es lo que buscas como equipo, como organización y como empresa. Y por último, creo que solo me queda una pregunta, ¿cómo llevas la vida personal con el equilibrio de profesional? Pues te diré que a día de hoy muy bien, pero porque yo creo que he trabajado en tener claras mis prioridades y sobre todo en entender cuándo y cómo trabajo en mi mejor versión, ¿no?
Obviamente esto lo he aprendido por haber estado antes en etapas de mucho desgaste, ¿no? Lo he aprendido desde el error. Em, pero creo que es clave, porque al final, si tú si haces que el desgaste sea la norma, lo replicas y lo replicas en tu equipo. Si, sin embargo, lo que haces es manejar bien tu energía y tu foco, también lo replicas en tu equipo y yo creo que es más sostenible en una carrera que aspiras a que sea larga, ¿no? Y siendo honestas, esta es una pregunta que se nos hace a las mujeres porque es la realidad que todavía tenemos más peso en los cuidados. De hecho, yo creo que hoy o ayer leía una noticia en el que las mujeres, no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje alto de mujeres de 35 años rechazaban ascensos por el miedo a tener que pagar un precio en desequilibrio, ¿no? Ya no solo familiar, sino personal, ¿no? Y, y bueno, es una cuestión. Entonces creo que debemos ser ejemplo y intentar que se replique modelos sostenibles y saludables. Vale. Toda la razón con esto, ¿eh? Y por último, te voy a hacer una pregunta extra que no tengo apuntada, pero es, ¿tienes algún tip para ayudarnos a saber cómo llevar ese equilibrio? O si hay algo que tú haces que dices, mira, yo cada día hago esto y esto me ayuda a mantener, ¿no? Este momento de paz para poder separar profesional y vida personal. A ver, es verdad que, bueno, yo soy madre, tengo un niño de 9 años, entonces eso también te obliga mucho a poner límites, horarios y en agenda y demás, lo cual me da un poco de vergüenza no haberlo hecho antes por mí misma, porque creo que no debe ser porque tengas a alguien esperándote, sino porque si a ti te espera tu clase de yoga o te espera tocar la guitarra, deberíamos darnos ese cuidado y ese respeto, ¿no? Entonces es verdad que a mí me funciona separar muy bien. O sea, yo tengo dos teléfonos, tengo mi teléfono personal y mi teléfono profesional. Tengo mi ordenador profesional y mi ordenador personal. Incluso teletrabajo mucho y tengo un espacio, tengo la suerte de poder tener un espacio donde trabajo, salgo de ahí, cierro y es como si hubiese salido de la oficina. A mí me funciona separar. Pero es algo muy personal, ¿eh? Es porque si yo me están entrando mensajes del trabajo, no, o sea, yo necesito una desconexión física real para conseguir esa desconexión mental. Me ha gustado, me quedo con tu idea porque creo que es una buena forma porque es muy difícil a veces separar, ¿no?, lo profesional de lo Y personal. sobre todo después celebrar o ser muy consciente de la energía que tienes cuando tú vuelves desconectada. O sea, yo creo que me ha ayudado mucho a entender que soy mucho más productiva cuando he descansado, he desconectado. Entonces, yo creo que eso al final, el ver que es que realmente tiene un impacto positivo, no solo en la parte personal, sino en la parte profesional. Eso es como mi forma de reafirmarme. Sí, además es que tienes toda la razón. O sea, me quedo con esto para decir, vale, lo vamos a hacer así porque funciona. Eso es verdad. Pues hasta aquí la entrevista. No nos dejes porque luego ahora tenemos unas preguntitas, pero que es para otra cosa. Pero sí que nos despedimos de las oyentas. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Hasta Pues luego. muchas gracias a todos. Hasta Chao. luego. Chao, chao.